nuclear de la familia, o sea, con el tema de la relación directa regular, de los alimentos, sino que tiene que ver con todo, con el tema patrimonial del matrimonio, con todo. Entonces es una ley que tiene bastante normativa y que también trabaja asociada a otras leyes. A la ley de menores, trabaja asociada a la ley de pago de pensiones alimenticias y abandono de familia, y también se va complementando ahí con hacerte algunos reenvíos al Código de Procedimiento Civil. ¿Ya? Eso tenerlo presente como una cuestión más metodológica. Ya, duda entonces respecto de lo que es lo contencioso administrativo y cuál es el tratamiento jurídico general que tenemos en nuestro ordenamiento. Profesor, ¿Sí? tengo una duda breve. Se me confunde un poco esto con las facultades que tienen algunos órganos administrativos para sancionar a sus funcionarios. Usted igual había hablado un poco de eso en una clase anterior. Sí, pero es que esa es la potestad disciplinaria que tiene, pero las potestades disciplinarias son distintas, son diversas. Por recién hablamos de las facultades disciplinarias de los tribunales como una de las facultades asociadas o anexas a la jurisdicción. Eso lo tratamos dentro del tema del Poder Judicial. Pero si salimos del Poder Judicial, lo natural es que nos encontremos en los servicios públicos con los jefes de servicio, que van a tener que, obviamente que todos tienen una cierta dependencia o del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Especialmente en el Poder Ejecutivo, ahí donde está el aparato estatal, porque el Poder Legislativo ya ustedes tienen más que una noción de cómo está configurado. El Poder Legislativo no tiene mucha dificultad, ¿cierto? Pero el Poder Ejecutivo es donde está el entramado más grande de órganos, porque vienen los ministerios, la subsecretaría, ahora los delegados presidenciales, los gobernadores provinciales, los alcaldes, y así, pues seguimos bajando, entonces depende de dónde estemos y dónde están las facultades. Si el problema es en la municipalidad, normalmente el que va a cortar el que va a ser el alcalde. El alcalde es el que va, sin prejuicio que él designe a alguien, algún jefe de algún departamento, por ejemplo, o alguna otra persona, o los municipios tengan su propia fiscalía. En todas partes se habla de fiscalías. ¿Y qué es lo que son las fiscalías? Son los que están encargados de hacer las investigaciones administrativas. Pero las investigaciones administrativas que terminan en sanciones, todas ellas están sometidas a un procedimiento interno. Y si no, se rige por la ley de bases generales de administración del Estado. Hay un par de marcos normativos que van sirviendo igual, y el estatuto administrativo, depende de donde estemos, el estatuto docente. En cada área hay distintos estatutos donde yo saco mis obligaciones, mis provisiones, mis facultades, y de ahí va viendo el jefe del servicio si hay o no infracciones. El listado de provisiones para los docentes. ¿A dónde está? Artículo tanto del estatuto docente. Veamos. ¿Qué se le está imputando? Tal cosa. ¿Está o no está? No, no está. No hay tipicidad. No hay infracción. Hay, sí, ya. Vamos a aplicar una medida. ¿Qué medida? Vamos a los tipos de medidas que puedo aplicar yo en mi ámbito. ¿Se fijan? Pero cada uno de ellos está por separado, porque tienen distinta naturaleza. Y lo mismo ocurre en el ámbito militar. Pero el ámbito militar también va aparte porque tiene otra lógica, tiene otras medidas, tiene otras formas de medir también el tema disciplinario. Otro enfoque. Ya. Bien. Vamos entonces a los conflictos de jurisdicción. Ojo que cuando se habla de conflictos de jurisdicción, ya esta frase llama la atención, porque hemos dicho que se ejerce jurisdicción cada vez que se determina, ¿cierto?, de acuerdo a la ley, o se dice la ley para un conflicto jurídico de relevancia. Y eso lo puede hacer un juez, alguien que no es juez, un director de un servicio, ¿cierto? Siempre se habla de la jurisdicción. Nosotros en procesal, el enfoque nuestro es la jurisdicción judicial, ¿cierto? Eso es lo que estudiamos más en detalle, por eso que entramos a la competencia, vemos el código orgánico de los tribunales, pero eso no significa que no haya jurisdicción en el Tribunal Constitucional, en los tribunales que acabamos de ver, ¿de acuerdo? En todos ellos hay jurisdicción. Bien, entonces, cuando se habla de conflictos de jurisdicción, hay que acotar bien a qué nos estamos refiriendo.
Pueden haber conflictos de jurisdicción externos o internacionales, podrían existir, pero ya sabemos que de acuerdo al principio de la soberanía estatal, las leyes no se aplican en país extranjero. Así que conflictos de jurisdicción con jurisdicciones extranjeras no deberían producirse. En el caso de presentarse, hay que recurrir a las normas del derecho internacional. Hay tratados internacionales que están destinados a zanjar los posibles conflictos de jurisdicción en el ámbito entre estados. Y cuando esto ocurre entre particulares, que también puede ocurrir entre particulares, porque puede haber un requerimiento de justicia en dos o más partes del mundo por un mismo hecho, por ejemplo. En ese caso se aplica el Código de Derecho Internacional Privado, más conocido como Código de Bustamante. ¿Ya? Esos son los cuerpos normativos que se aplican para decir no, aquí no hay ningún problema, porque aquí lo que corresponde es que conozca este tribunal. ¿Bien? Para zanjar ese problema. Ya, y respecto de los nacionales, cuando entre tribunales ordinarios y especiales se atribuye una función y se sostiene pertenecer a otro poder del Estado. Veamos qué dice la Constitución, en el 53. Parece que ahí me salté el número, pero ahí lo vamos a pillar. Era 53, número 3. Porque esto es harto menos complejo de lo que pudiera parecerle a algunos de ustedes. Más de alguna vez se ha dicho, por ejemplo, que en la dictación de una resolución judicial, a propósito en el caso de la AFP y otros, se ha dicho que, de la ISAPRES, perdón, se ha dicho que la Corte Suprema está legislando. ¿Han escuchado eso? Cuando los tribunales sacan un fallo así muy atrevido, donde se meten a regular cuestiones de detalle, está legislando. Bueno, ahí podría perfectamente producirse un conflicto de jurisdicción. Pues a ver, bueno, pero si esto debe ser materia de ley, ¿qué hace el Poder Judicial regulando esto? O viceversa. Ustedes se acordarán de sus profundos estudios de Derecho Constitucional. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya. ¿Se acuerdan haber venido? Ya, bien. Acuérdense que los proyectos de ley tienen iniciativas exclusivas. ¿Se acuerdan de eso, no? Ya, pues ahí está, pues. Ahí está. Si la regulación de un tema le corresponde solamente a la iniciativa exclusiva del presidente de la República, el Congreso salta al tiro, pues. ¿Cierto? Y si los tribunales empiezan a regular cuestiones que deben ser reguladas por ley, porque son materias de ley según la Constitución, también se puede provocar. Hay diferentes posibilidades de que se produzca un conflicto entre los distintos poderes del Estado. Y se habla de un conflicto de jurisdicción, porque también la jurisdicción se entiende como el ejercicio de las facultades que tiene un servicio. Los carabineros hablan del sector jurisdiccional, ¿o no? ¿Sí o no? Ya, pues, ¿y por qué hablan del sector jurisdiccional? Porque en un territorio determinado, ¿cierto?, ellos ejercen sus funciones. Y se habla de jurisdicción también, que es como una acepción más amplia del término, no restringida solamente a lo que es el derecho, ¿ya? Pero todo el mundo lo hace, los servicios públicos. ¿Cuál es tu territorio jurisdiccional? No, nuestro territorio es tal parte. O llega también se usa en ese sentido. ¿Ya? ¿Qué dice entonces el 53, número 3 de la Constitución? Son atribuciones exclusivas del Senado conocer las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia. Ya, a ver, aquí pongamos pausa porque esto no es complejo, pero es sensible, porque aquí uno se puede equivocar. ¿Ya? Primero, ¿quién va a conocer de esto?
El Senado. ¿El Senado tiene competencia para conocer de los conflictos que dice la Constitución? Conocer las contiendas de competencia. Contiendas de competencia. ¿De acuerdo? Pero digámoslo como sinónimo para no enredarnos. ¿De acuerdo? Contiendas o conflictos de competencia. Así lo dice, ¿no? Sí. Ya. No habla de jurisdicción. No. Ya. Entonces, lo que se produzcan entonces entre las autoridades políticas administrativas con Y los tribunales superiores de justicia. ya, tribunales superiores de justicia, eso es otro, hay que subrayarlo, ya, no con cualquier tribunal, con los tribunales superiores de justicia. Conflictos de jurisdicción nacionales o contiendas de competencia. Lo que pasa que el término contiendas de competencia tiene una acepción más técnica que la vamos a ver varias veces, pero tiene que ver con problemas entre tribunales, no entre tribunales con otros órganos del Estado, ¿ya? Así que los términos ahí, bueno, no es raro que la Constitución y no es raro que la ley a veces emplee los mismos términos para referirse a cosas que son distintas. Bien, entonces ahí tenemos una contienda de competencia, ¿esa es la denominación? Sí. ¿O conflicto? Dice contienda de competencias. Ya. Contienda de competencia entre tribunales superiores y Autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de ya, justicia. el Senado, ¿de acuerdo? Ese conflicto lo resuelve el Senado. Sigamos. Sí, 93, número 12. Cambiamos de juzgador. Nos vamos al Tribunal Constitucional acá. Son atribuciones del Tribunal Constitucional resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia que no correspondan al Senado. Y ya sabemos que lo que corresponden al Senado son los tribunales superiores de justicia, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entonces. ¿Ya? Es un matiz bien específico. Y conflicto de competencia es el que vamos a usar, el que se puede dar entre tribunales. Y ahí aplicamos el 190 y siguiente del COT. Y ahí sí que vamos a estar frente a la figura que delante dibujábamos. Conflicto entre tribunales de una misma jerarquía va a resolver el superior jerárquico. Esa va a ser la regla general. Pero eso del 190 y siguiente no lo vamos a ver ahora porque viene en la próxima unidad en detalle. Bien, que es la unidad que tiene que ver con la competencia. Bien, y ahí están enunciados los conflictos de competencia. ¿Conflictos de competencia o conflictos de jurisdicción? ¿Ah? ¿Qué son? Parece que la Constitución no se equivoca tanto, ¿ah? Cuando habla de conflictos de competencia, ¿ya? Competencias porque como lo que resuelve el Tribunal Constitucional y lo que resuelve también el Senado tiene que ver con atribuciones de los organismos públicos, ¿de acuerdo? Versus, sin lugar a dudas, las atribuciones de los tribunales, que sí son atribuciones que tienen que ver directamente con la jurisdicción. Mejor que haya empleado ese término. Así que quédense nomás con el término que emplea la Constitución, ¿de acuerdo? Conflictos de competencia, ¿ya? Y no entendido como la competencia que vamos a ver ahora de los tribunales, sino que como las facultades de cada servicio. Las atribuciones legales de cada servicio, de cada organismo. Eso es lo que provoca el conflicto. ¿Ya? ¿Está claro? Bien. Jurisprudencia de esta unidad. Voluntario.
para exponer la jurisprudencia. ¿Quién es el voluntario o voluntaria? ¿De qué trataba la jurisprudencia de esta unidad? ¿La leyeron? ¿Quién la leyó? ¿Usted la leyó? Lo escuchamos. Bueno, se trata de un recurso de amparo presentado por el alcalde de la Municipalidad de San Ramón en contra de la sentencia, en contra de la sentencia del juzgado de trabajo San Miguel, en que le ordena cumplir arresto. Bueno, y presenta justamente este recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago, me parece. Y este recurso es rechazado, atendido que el tribunal cumplió las facultades jurisdiccionales que le competen. Ya, ¿quién más leyó el fallo? Acá, profesor. ¿Quién? ¿Usted? Ya, cuéntenos, ya, muchas gracias. Cuéntenos usted, por favor, cuál es la relación directa que hay entre el fallo y la materia que vimos en la unidad, pues si no... Bueno, yo lo relacioné con lo que explicaba usted, porque dice que se le dio una... Dice que no fue una prisión por deuda, sino una medida de apremio por no cumplimiento de una obligación judicial por una persona que reiteradamente se ha negado a hacer lo que el tribunal le ha exigido. Y eso, yo recuerdo que usted lo había explicado con respecto a la reiteración de esa falta, digamos. Ya, pero ¿cuál es la relación directa con la materia que vimos en la unidad 5? Estimada. El poder que tiene el Estado para ejecutar la sentencia a través de la fuerza pública, si no se cumple. Claro, o el apremio en este caso. El apremio, en este caso un apremio que es privativo de libertad. Está bien, pues, conocer, juzgar y ejecutar los juzgados. ¿En qué momento procesal se sitúa esta sentencia, Nadia?